empezar, quisiera pedirles que sus teléfonos estuvieran en silencio por respeto a los ponentes de esta mesa. Es para mí un honor moderar la misma, dado que tenemos a nuestro rector, el doctor Fernando Fernández Font. Para nuestros alumnos y alumnas que no lo conocen, es nuestro señor rector. Y nos acompaña pues el doctor Javier Sánchez Díaz de Rivera, quien es director del IDIT, para presentar este documento interesantísimo que se llama Universidades para el Mundo, las universidades jesuitas de México ante los desafíos del cambio de época. Este documento es muy importante, dado que es el resultado de una reflexión de varios académicos. Nuestro rector, antes de llegar aquí, era el asistente de educación de la Compañía de Jesús y dentro de su trabajo se dedicó a visitar todas las instituciones de jesuitas educativas y pues él fue recuperando y recogiendo una serie de experiencias que generó que creara este equipo de trabajo representativo, plural, de todo el sistema universitario jesuita, para reflexionar acerca justamente de los desafíos del cambio de época para las instituciones jesuitas. Entonces, bueno, es para nosotros en el ARU un honor que este documento se presente por primera vez, ¿verdad?, aquí en la universidad. Y sin más, bueno, les presento a la doctora Luz del Carmen Montes, quien dará un panorama de este documento, para después dar la palabra a dos de los autores de él, para que comenten con ustedes cuál es, de dónde surgió, cómo surgió y finalmente a qué llegar. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Teresa Villa la invitación, agradecerle y reprocharle al mismo tiempo, porque bueno, ayer me avisó y me pidió que hiciera la presentación y algunos comentarios sobre el libro. Hoy que estaba preparando mi escrito, pues me di cuenta que en la programación diaria que nos mandan por correo electrónico anunciaban este evento y decían que previamente los profesores del ARU iban a hacer un ejercicio y iban a hacer un diálogo reflexivo alrededor del texto con el padre Ildefonso, ¿no? Porque eso decía en la información que manda el MODI, ¿no? Entonces decía, dinámica, trabajo previo, diálogo con el padre Ildefonso sobre el de las jornadas. Pues yo entendí que por él. Entonces volví a empezar. Te dije, ¿y qué chiste tiene que les diga yo? Si ellos ya reflexionaron sobre el libro, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, más que hacerles una reseña de él, porque yo esperaría que lo leyeran, y porque antes de empezar a comentarlo, bueno, me gustaría saber quién de ustedes ya conoce el texto, ya lo hojeó, ya lo abrió, ya sabía que existía. ¿Todos ustedes? Bueno, ¿algún otro profesor de asignatura o estudiantes? ¿No? Bueno, y el padre Fernando y Javier les van a platicar un poquito sobre el proceso, sobre cómo fue escrito, de acuerdo con lo que me dijo Tere. Y entonces, pues yo voy a comentar un poco. De todas maneras, me gustaría, el libro tiene por título Universidades para el Mundo, las universidades jesuitas de México ante los desafíos del cambio de época. Quisiera recoger dos ideas o tres entre ustedes para que me dijeran como qué esperarían de un texto que tiene ese título. Las universidades, bueno, es Universidades para el Mundo, las universidades jesuitas de México ante los desafíos del cambio de época. ¿Cómo que les gustaría encontrar en un texto así? ¿No? Alguna línea, cuando menos alguna línea de inspiración, alguna línea que seguir para el trabajo futuro de las instituciones. Ajá,
sí escucharon a Xochitl, todos. Gracias, Xochitl. ¿Alguien más? Pues a lo mejor una pista sobre universidades públicas, sobre las formas de De colaboración, de hacer redes. de hacer redes. Creo que el título es equiparable a la frase hombres y mujeres para los demás o capaces para los demás, ya que hablamos universidades para el mundo. Yo me imagino que serían universidades capaces, competentes, de calidad para el mundo. Entonces yo más bien esperaría esto como una ampliación del documento del proyecto del PEC, Proyecto Educativo Profesional de Derechos para América Latina. Y yo veo también que se refiere a todas las universidades en general, no nada más las latinoamericanas. O sea, es una aplicación de esta frase que se maneja en el modo de ser de las universidades encomendadas a los De frente a los presos. ¿Alguna otra idea más? ¿No hiciste trampa, Laura? Ya lo leíste. Perdón, por ahí está otra. Bueno, creo que podría ser descriptivo en una primera parte y en una segunda parte propositivo. Muy bien, pues bueno, sí, yo creo que lo que dijeron es mucho de lo que tiene este libro. Bueno, primero debo decirles que me cuesta mucho trabajo ser objetiva para comentar este texto, porque aunque el padre Fernando en el prólogo dice que no se trata de un texto que escribió un grupo de expertos que reflexionaron sobre este tema, sino más bien un grupo de académicos comprometidos por temas educativos, pues yo creo que de ninguna manera pudo haberse producido un texto así si no se hubiera tratado de expertos, pues, ¿no? Y yo creo que si no existe esa experiencia y ese sentido de compromiso y de interés y de preocupación, pues no podría generarse algo así. Y no puedo ser muy objetiva porque conozco a 4 personas que contribuyeron, ¿no? Sí, he sido alumna de Silvia Schmelkes y además he leído mucho sobre su trabajo. Javier es un buen amigo, compañero, colaborador, jefe, entonces pues también es muy difícil. Y pues con Martín López Calva también he tenido la oportunidad de trabajar y he aprendido mucho de él y hemos compartido tanto aspectos personales como profesionales, entonces pues eso es difícil, pero voy a tratar de ser objetiva. Y pues lo primero que quiero hacer, bueno, que dije que voy a tratar de ser objetiva, es como aplaudir y agradecer este esfuerzo del padre Fernando, porque tuvo la visión para reunir a este grupo de expertos a dialogar y reflexionar sobre estos temas. Y pues insisto, me parece que el interés no basta, o sea, tuvo que reunir a un grupo de personas con ciertas características para poder hacer primero un proceso reflexivo, y me parece que como parte de esto pues surgió ya la idea de publicar, por lo que Martín alguna vez me comentó. Me parece que el texto está bañado de atributos como pertinencia, como relevancia, atiende muchos aspectos de congruencia, ¿no? Entonces, ¿con respecto de qué? Pues con respecto de nuestras universidades, con respecto de lo que nos inspira y nos mueve, de nuestras universidades como conjunto, un poco lo que decía Covadonga, de no universidades aisladas sino en red y además articuladas por los principios fundantes que inspiran las universidades confiadas de la Compañía de Jesús. Me gusta mucho su título y su contenido porque construye posibilidades, y esto me parece que encaja muy bien en el marco de estas jornadas de espiritualidad ignaciana que se titulan Personas sólidas para tiempos líquidos. Bauman dice que la modernidad líquida se caracteriza porque no hay construcción de proyectos, porque no hay una visión de futuro, porque las personas
nos movemos casi ya por respuestas ante el cambio que estamos viviendo, pero no tenemos un proyecto de vida o un proyecto de sociedad. Y por eso creo que viene muy bien el caso, en este escenario de personas sólidas para tiempos líquidos, un texto como este, porque construye una visión de futuro de nuestras universidades. Y no solo de nuestras universidades para nuestras universidades, sino de nuestras universidades para el mundo, para los demás y con los demás. Entonces, me gusta. Creo que no es solo una utopía, sino está plantado en nuestros principios fundantes como universidad. Me llama la atención, y últimamente, bueno, más a partir de la conferencia de Alain Touraine. Ustedes saben que la semana pasada fue la cátedra de Alain Touraine, y una de sus ideas es que ya no estamos viviendo una crisis, sino la crisis se está volviendo una constante en nuestra sociedad. Y yo también creo que el cambio de época se está volviendo una constante en nuestra sociedad. Cuando yo escuché ese término, hace como 13 años que llegué a esta universidad, me impactó mucho, porque en ese tiempo había un foro sobre UNICAM, ¿no? Universidad y cambio de época. Yo decía, aquí están pensando sobre el cambio de época, pero resulta que llevamos muchos años pensando sobre el cambio de época, y creo que esa ya es una constante, y también creo que es una posible explicación para esto de la modernidad líquida. O sea, ya no hacemos proyectos porque nuestra sociedad cambia continuamente, porque ya no hay referentes permanentes. Y me parece que este libro rescata esos referentes permanentes. La primera parte se estructura a partir de la idea central que se expresa en la misión educativa de las obras de la compañía, que es formar hombres y mujeres para y con los demás, que es lo que comentaba Laura. Universidades en el mundo, y esto habla de la contextualización, de dónde estamos parados, que además es un principio de la pedagogía ignaciana, contextualizar. Entonces me parece que hacen los autores un reconocimiento muy objetivo del entorno en el que nuestras universidades se mueven, pero no solo hacia el exterior, sino hacia el interior, y en ese sentido no solo es descriptivo, sino es crítico, ¿no? Es autocrítico, y entonces ahí se reconocen pues una serie de tensiones en el que nos movemos pues toda la comunidad universitaria del sistema sur, ¿no? Luego hay un apartado, y esto tiene que ver con estos principios fundantes y con esta frase de formar hombres y mujeres para y con los demás. Es un apartado que habla sobre las universidades con el mundo, y hablan de lo ignaciano y la solidaridad con los menos favorecidos. Y yo digo que en este apartado se pone el acento en la relevancia, o sea, ¿qué es importante del proyecto educativo de las universidades de la compañía? La solidaridad para quién, ¿no? Entonces, ella habla de relevancia, y después habla de pertinencia, es lo ignaciano y el compromiso de transformación. El padre David Fernández, nuestro antiguo rector, le llamaba pertinencia social, es decir, ¿qué hacemos y para quién hacemos, ¿no? Y en este sentido de hacer de la universidad me refiero, y voy a citar la pregunta que viene ahí, ¿qué tipo de docencia, investigación, difusión, divulgación y gestión interna se requieren para que las universidades jesuitas generen este tipo de respuestas pertinentes? Y por último, bueno, digamos, el siguiente punto es la universidad en búsqueda de otro mundo, lo ignaciano y el nuevo profetismo. Un mundo posible, que me parece que esta es una idea central para el marco de este foro. A poder visualizar no una utopía o un sueño, aunque nos inspire y aunque sea utópico, sino la posibilidad de ser y tener algo concreto a partir de nuestra vida universitaria. Que yo creo que la vida universitaria, y cuando me refiero a ello, no solo me refiero a los estudiantes, ¿no? Sino me refiero a la comunidad universitaria. Aunque nos vemos grandecitos, todavía somos universitarios. Y el siguiente paso para este mundo posible pues es la estrategia.
Entonces no solo plantea ese horizonte como de sí podemos ser, sino que nos da pautas y nos da ideas, por lo que aquí comentaron, para orientarnos hacia cómo lo podemos hacer. Entonces me parece que a partir de eso hay una transformación de la utopía a la posibilidad a través de la estrategia. Bueno, yo creo que no es un texto para estudiarlo, para aprender algo nuevo, pues ni siquiera para disfrutarlo, aunque me parece que está muy bien escrito en un sentido amplio y por ello es disfrutable, sino que creo que es un texto sobre el que hay que reflexionar y dialogar de manera comunitaria, que además es una de las recomendaciones que hacen, no centrarse en la inteligencia individual o en el liderazgo individual, sino en procesos comunitarios. Y en el último capítulo, bueno, hace un reconocimiento, digamos, de cómo son las tendencias mundiales en educación superior, y cómo están ubicadas ahí las universidades jesuitas, y después, pues propone, ¿no?, en la última parte. Y me parece que esto es lo que hay que revisar. Las ideas en el penúltimo, antes de las conclusiones, en el penúltimo capítulo, ofrece ideas para revisar nuestro quehacer universitario desde la organización, desde nuestra oferta educativa, desde la operación y por supuesto en torno a las funciones sustantivas que son docencia, investigación y vinculación. Y yo creo que el reto mayor es, bueno, no está en escribirlo, ya lo escribieron, me parece que eso fue un reto importante, pero no tan importante como que nosotros podamos llevarlo a la concreción, como que podamos sentirnos inspirados por estas líneas y estas recomendaciones. Me parece que hay muy buenos textos que ahí se quedan como buenos, que se comentan y sí, léanlo, ¿no? Yo creo que es un texto para seguirlo trabajando. Ellos además ofrecen un escenario posible entre tantos otros, pero tener un escenario posible, yo digo, es mucho, ¿no? Y si el reto, digamos, no es que, o sea, nos inspira y el reto no es lograrlo, sino estar en el camino, que ese también es un planteamiento importante de este texto. Estar trabajando para ello, reflexionando para ello, ante muchos cambios rápidos, y yo creo que, bueno, por eso me da mucho gusto además que esto se haya retomado. El libro se publicó en el 2010 y apenas ahora lo presentamos aquí, y apenas ahora llega a las manos de los académicos y espero que de los estudiantes. Entonces yo les invito a que lo revisemos y a que lo revisemos continuamente en nuestros procesos de formación, con estudiantes, con profesores, y me parece fundamental con directivos también. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Montes por esta reseña ilustrativa, y sin más yo doy la palabra a los dos autores que están presentes con nosotros ahora, y para que ellos nos hablen de este proceso tan interesante a través del cual se construyó este texto. Padre Fernando. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Voy a hablar yo del contexto, como la pedagogía ignaciana, que comienza siempre por el contexto y luego viene ya el texto sobre el que se reflexiona y sigue todo el proceso, ¿no? Esto, ya les decían, yo estuve aquí de rector de la universidad hace 5 años, empecé en el 2005 y casi en abril del 2008 me fui a este nuevo trabajo que me invitó el padre provincial. El provincial es como el jefe de los jesuitas a nivel de toda la República Mexicana y tiene como 4 secretarios que le ayudan en la gestión apostólica del trabajo. Entonces a mí me invitó a colaborar con él como secretario de Educación ignaciano o jesuita. Entonces encargado de los colegios jesuitas que hay en la República
y de las universidades jesuitas y otro par de obras que hay allí vinculadas con lo mismo. Entonces, cuando yo llego allí, lo primero que me surge, bueno, pues pienso que el reto más importante es el de las universidades, justo porque yo había estado en esta universidad y en el 2005, cuando yo llegué, pues fui captando una serie de retos muy importantes que me hacían preguntarme por el sentido de la universidad, el futuro de la universidad, lo que estábamos realizando, etcétera, ¿no? Estas preguntas y esta inquietud me llevaron a esto que ya mencionaba, como a invitar a representantes académicos de nuestras universidades jesuitas, y así estuvieron gente de Torreón, del Ibero de México, del ITESO, de León y de aquí de Puebla. De Tijuana no pudieron, pues estaba mucho más lejos y más caro. De Acapulco tampoco, de la YUC tampoco, ¿no? Pero con estos 5 representantes que empezamos el evento y la discusión, me parece que fue sumamente rico, porque no era un programa académico, no era obligatorio, no nos iban a poner nota, nada, sino era un espacio de reflexión libre sobre esta inquietud. Prácticamente era decir, ¿y para qué los jesuitas tenemos universidades? ¿Y cuál es el futuro que nos espera? Entonces esa era como la gran inquietud. Entonces yo expongo un poquito cómo se fue gestando esto, y ya Javier va a dar un poquito más del contenido, que de alguna manera lo toco, ¿no? O sea, una de las primeras preguntas que yo me hacía es, ¿qué impacto estamos teniendo como formadores ignacianos en una universidad sobre los alumnos? Lo primero que me venía a mí es, el presente está sumamente complicado. Ya se hablaba de las crisis y época de crisis o una crisis permanente. Pero lo que sí me doy cuenta es que ustedes como jóvenes, pues a fuerza les está tocando vivir una situación y no sabemos si va a ser peor en el futuro. Así, siendo un poco esperanzadores, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, nosotros como universidad, ¿qué podemos ofrecer? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y una cosa me quedaba muy clara, o sea, no podemos seguir repitiendo como un proceso de producción de una fábrica las mismas acciones, ¿no? La misma maquinaria. Las universidades, bueno, la Ibero tiene 70 años, el ITESO un poquito más de 50, nosotros 30, etcétera. Entonces ya sabemos dar clases, tener el ARU, que hay misa de vez en cuando, que hay juegos deportivos, que hay todo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, o se puede plantear de otra manera las cosas, ¿no? Los rasgos que me impresionaban a mí de nuestra sociedad, acentuando pues lo más crítico, es que estaban teñidos de ambigüedad, incertidumbre, complejidad, duda, inseguridad, ¿no? El modelo social de alguna manera se está derrumbando en las manos, y esto nos está exigiendo mucho más. Es decir, nosotros que venimos de otro siglo y de otro cambio, de otra época, pues nos estamos dando cuenta de la gran evolución que ha habido. Y ustedes como jóvenes están en esa situación líquida que todavía no acaba de amanecer la nueva situación, la nueva época, pero tampoco viven en la pasada. Entonces, bueno, ¿qué le está tocando a ustedes? Hay un jesuita, un chileno, que pues ha tenido varias veces a la universidad y ha repetido en muchos foros una pregunta, un comentario que dice, pensando en lo relativo a los grandes temas de la juventud, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Por dónde van ahora? Él decía, ahora que nosotros como formadores antiguos nos aprendimos las respuestas, los jóvenes nos cambiaron las preguntas, ¿no? Se dan cuenta que nosotros ya pensamos qué quieren ustedes y cómo les vamos a responder y qué les vamos a dar. Y este jesuita dice, formador, despierta. O sea, los jóvenes están preguntando otra cosa, no te están preguntando lo que tú les estás respondiendo, ¿no? También otra cosa importante es que cayó en mis manos los comentarios de una investigación llevada a cabo, financiada por ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades o Instituciones de Educación Superior, que agrupa
principalmente universidades del Estado, pero hay alguna que otra también privada, como el ITESO, la Ibero de México, ¿no? Y la investigación que hicieron fue muy interesante porque buscaba en 1996, o sea, hace, ¿cuántos años? Como 20 ya casi, detectar cuáles eran los valores sociales de los egresados de las diversas universidades. Entonces, investigaron sobre la Ibero de México, el TEC de Monterrey, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma del Estado de México. O sea, tomaron exalumnos egresados de esas universidades, hicieron una investigación sobre ellos para ver si había diferencia en los resultados de la formación de los jóvenes, ¿no? O sea, ya habían salido, se habían colocado a estudiar, me parece que habían dejado pasar 10 años. Y uno se imagina, bueno, un egresado de una institución como la nuestra, como jesuita, sale con valores comprometidos para los demás, y ya te echas todo un rollo, ¿no? Y uno de la UNAM, o de la UAM, o del Estado de México, bueno, pues va a salir medio desparpajado, y fíjense los resultados. El ejercicio no detectó diferencias importantes entre los valores de los egresados de las distintas universidades, habiendo controlado el origen socioeconómico de los mismos. Entonces, nosotros como jesuitas nos echamos mucho rollo que somos una universidad diferente. Estamos sacando hombres y mujeres para los demás, comprometidos, ciudadanos, y resulta que lo hacen todos los demás y sin tanta alaraca, ¿no? Ahora, esto fue en el 96, yo creo que también nosotros hemos ido haciendo cambios importantes, ¿no? Pero al plantearme esto yo como responsable de la educación jesuita de México, me decía, bueno, entonces, si como jesuitas estamos sacando a los mismos que saca la UNAM, pues mejor vámonos a la UNAM y ahí trabajamos y apoyamos, y para qué tenemos tanto desgaste haciendo universidades, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico cuál era la problemática? Si en el fondo estamos sacando lo mismo, no cambiamos la sociedad, nuestros egresados se colocan para ver cómo consiguen más dinero y se insertan en el desarrollo social, digo, bueno, ¿qué sentido tiene estar teniendo esto, no? En ese sentido, mi gran inquietud era decir, a ver, ¿cuál es el acto académico que estamos realizando con los alumnos como universidades jesuitas? ¿Qué entiendo por acto académico? El acto académico es el acto que la universidad hace para educar en sentido amplio, formar a los alumnos mientras pasan por sus aulas, contagiarlos de lo que nosotros buscamos para un egresado, un alumno, un ciudadano comprometido con su realidad, ¿no? Entonces yo me digo, pues a lo mejor nuestro acto académico está siendo una farsa, o sea, estamos dando igual de clases más buenas o más malas, más o menos con los mismos programas, más o menos, ¿y qué? Entonces, ¿vale la pena tener universidades? Evidente que la pregunta de fondo también desde la realidad era, ¿y qué podemos esperar de la formación que ofrecemos a los jóvenes? O sea, por eso es interesante que estén ustedes aquí escuchando esto, ¿no? Y luego a lo mejor algo comenta, ¿no? Es decir, a lo mejor yo supongo demasiado de ustedes, ¿no? Ustedes después de 5 años en la universidad van a salir, o 4, van a salir súper comprometidos, y ustedes me van a decir, ¿y yo por qué? O sea, ¿para qué me echa la culpa a mí? Déjame ser lo que yo soy. ¿Para qué? O sea, no me metes en tus broncas. Tú como jesuita está bien que estés comprometido, pero ¿para qué me metes a mí en tus rollos, no? Es decir, ¿podemos esperar algo en esta línea de los estudiantes? Bueno, el mismo padre Kolbenbach, que fue el padre general de los jesuitas anterior al que tenemos ahora, él decía que una institución ignaciana debería de evaluarse por sus egresados, no por lo que los estudiantes hacen mientras están estudiando. Hagan de cuenta ustedes, que van a una inserción por sus prácticas laborales a la Tarahumara o a Bachajón y se enamoran del proyecto y hacen su servicio social. Sí, muy bonito, son estudiantes, pero después ¿qué van a hacer? Meterse a cualquier empresa a tratar de sacar dinero y sobrevivir, a tener un buen sueldo. Entonces el padre general dice,
vamos a evaluar verdaderamente lo que estamos haciendo una vez que nuestros egresados salgan. Por eso la investigación de Núñez a mí me pegó tanto, ¿no? Porque dices, oye, eso sí abordó a los egresados. Bueno, otra cuestión que que también me hizo plantear la necesidad de un estudio, de una reflexión como la que tuvimos. O sea, la gran oferta educativa que hay ahora y la disminución progresiva de alumnos. En mi tiempo, yo vengo de una familia que fuimos 5 hermanos y decíamos que era una familia pequeña. Una familia grande era alrededor de 10 y una que ni siquiera llegaba a familia era cuando tenían 1 o 2 hijos, ¿no? Entonces la inmensa mayoría de ustedes a lo mejor tienen 1 o 2 hermanos, 3, no sé, 4 ya, ni que fueran, no sé qué, ¿verdad? Entonces, esta situación nos está planteando que cada vez hay más instituciones educativas y menos alumnos. Entonces, ¿cuál es el futuro de nosotros como jesuitas, como universidades, no? Cuando la Ibero se fundó hace 70 años o el ITESO hace 50, también era como muy reducidas las ofertas educativas. Es decir, ya sabíamos nosotros, cuando yo terminé mi preparatoria, que tenía que estudiar una carrera, que tenía que casarme, que tenía que tener hijos, que tenía que conseguir trabajo. O sea, estaba todo muy hechecito y las ofertas eran bien pocas. O sea, educativas, no salías del país, no había movilidad, todo el rollo, ¿no? Y ahora hay un cambio, una gran inseguridad o ambigüedad. Muchos de ustedes entran a una carrera, no saben si era lo que querían estudiar, luego piensan en cambiarla, luego dejan, luego quieren entre prepa y la carrera irse un año de mochilazo para no sé qué, o sea, y están en segundo de carrera y dicen, ¿será lo que yo quiero y cuál es mi futuro? O sea, hay como una gran ambigüedad, ¿no? Y una serie de cambios muy importantes. Entonces, ¿cuáles son las grandes ofertas educativas? No grandes importantes, sino la multitud de ofertas educativas. Las famosas universidades patito, ¿verdad? O sea, hay cualquiera que te ponga un garage, universidades garage ya tiene una oferta educativa y ya está jalando gente. Luego, las universidades serias, que las llamo yo así, el TEC, la Salle, Anáhuac, la UPAEP, etcétera, que también ellas están como con los super voraces tras los alumnos, ¿no? Yo me acuerdo una vez, y perdón que lo comente aquí, porque me van a regañar, pero no importa, soy rector, para algo sirve ser rector, que una vez un exalumno del Colegio Oriente vino aquí porque yo solo me estoy cortando la cabeza, ¿verdad? Por eso lo digo, por eso no debería comentarlo. Pero llegó aquí a la universidad, llegó con sus papás, que yo conocía mucho a los papás, llega conmigo y me dice, a ver, Fernando, pregúntale a mi hijo por qué no quiere venir a estudiar a la Ibero de Puebla. Le digo, no, ya sabía por dónde iba, ¿verdad? Digo, a ver, dime por qué no quieres venir a estudiar. Dice, porque yo no voy a ir a una universidad por la que se pelean por mí. Yo quiero ir a una universidad donde yo me peleé por ella para entrar, ¿no? Entonces dije, ay, pues eso está muy fuerte, ¿verdad? Pero tenía toda la razón el muchacho, ¿no? O sea, y así estamos todas estas que menciono, no creo que son las únicas. La ULA te ofrece, o sea, hemos tenido gente ya inscrita aquí y le dice, ¿cuánto te dieron de beca en la Ibero? No, pues de 50%, te doy 70, te doy 80. Y es un pirateo. Pues digo, bueno, todos estamos igual, ¿verdad? O sea, peleándonos. Bueno, luego están universidades corporativas, por ejemplo la UVM, que son corporaciones muy grandes que buscan otra cosa, todo menos enseñar. Luego, los mismos gobiernos también están interviniendo por la lucha en la educación superior. ¿Cómo interviene el gobierno? Queriendo callar nuestras voces. Bueno, si nosotros como universidad crítica decimos algo en contra del gobierno, nos quitan la pequeñísima ayuda que nos iban a dar, ¿no? En mi tiempo, a mí, por andar demasiado hablador, me quitaron $1 millón, al padre de David le quitaron $3 millones, ya prometidos del gobierno, ¿verdad? Pero como se nos ocurrió abrir la bocota, pues nos lo quitaron, ¿no? Entonces, de la manera como controlan la educación. Ahora dicen que la UAP otra vez está íntimamente vinculada al gobierno, ¿no? Bueno, y luego finalmente las universidades públicas, que cada vez están teniendo más prestigio y son gratuitas para un tiempo de crisis. Entonces, una familia que no tenga para pagar una universidad como esta y sabe que la UAP es
es valiosa, tiene buenos créditos, pues no se va para allá. Que luego, a la hora que oyes alumnos de la UAP y todos los videos que hay, pues ya dices no es tanto, ¿no? Bueno, entonces, frente a esta problemática, la pregunta que me hacía yo es, ¿y qué tipo de universidad necesitamos para el futuro? ¿Qué tenemos que hacer para que los alumnos se peleen por llegar a nosotros, ¿no? Mi ideal es ser como Harvard, como la Universidad de los Jesuitas de Boston, Boston College, o como la Universidad de allá de San Francisco, en que llegan de todos Estados Unidos y de todo el mundo de alguna manera a estudiar allí, ¿no? No necesitan andar haciendo propaganda, sino todo el mundo llega allá. ¿Por qué? Porque es una universidad que está adaptada, que está adecuada, que responde, que tiene calidad, que tiene un ambiente muy padre, que es etcétera, 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 ¿no? Es exigente, los chavos saben que van allí porque vale la pena, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por otro lado, otra de las cosas, de las características importantes era decir, nosotros, aparte de eso, no podemos ser una universidad que solo sea un colegio. Saben que en Estados Unidos se habla de college y university. El college es universidad para enseñar y la universidad es universidad para investigar. Entonces, también una universidad ignaciana tiene que investigar. Y eso es fundamental, porque si no hay investigación no podemos responder a las grandes problemáticas y a la evolución del mundo. Pero volvemos otra vez a lo mismo, el gran problema de la investigación es que tenga incidencia y que eso vaya determinando los procesos del mismo país, generando políticas públicas. El padre general, el actual Adolfo Nicolás, cuando estuvo en México, hubo una reunión de rectores de universidades jesuitas de todo el mundo, él decía, hoy en día las universidades jesuitas tienen que ser proféticas. ¿Profético qué quiere decir? Que sean capaces de denunciar públicamente todas las situaciones de injusticia que viven en el país donde están enclavadas. Pero decía, pero también eso no solo tienen que estar denunciando como chinches, estar pique y pique, sino también ser propositivas. O sea, tener investigación que diga, ok, esto no funciona, nuestro sistema capitalista no funciona, cada vez produce más pobres. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a ofrecer algo diferente? ¿Me explico? Entonces no solo tienes que andar diciendo nada sirve, sino qué propones, ¿no? Bueno, pues de allí entonces, con esta problemática más o menos esbozada muy rápido, la pregunta que nos venía es al grupo, ya había yo convocado al grupo, en qué universidad soñamos. Y como ninguno de los que estaban ahí era rector de ninguna universidad ni nada, pues decían, no nos importa que nos digan soñadores, eso no se puede, pues vamos soñando y vamos liberando las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos ser la universidad en la que soñamos? Una cosa muy clara es que nosotros no podemos comportarnos, cuando menos a nivel de la propaganda, de la promoción, de una serie de ofertas, pues como lo hacen la competencia, por así decirlo, que a veces no hay ética en todo ese proceso, ¿no? Es decir, yo no voy a ir a la UTLA y le voy a decir, oye, ¿cuánto te dieron de beca? Pues yo te doy más, ¿no? O a volarme la base de datos, por ejemplo, a mí me consta que alguna universidad de aquí se volaba la base de datos del Oriente, de la prepa, la compraba. ¿Quién? Pues quién sabe, nunca supimos, pero para poder piratearse a los alumnos, ¿no? Y eso en León también me consta. Entonces, bueno, no son principios éticos, o sea, ¿cómo quieren educar cuando sus principios y sus mecanismos no son éticos, ¿no? Entonces, yo quiero salir adelante, pero no con una universidad tramposa, no con un engaño, sino... Y eso de allí es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo podemos ser coherentes con nuestro propio ideario? Y cómo, hagan de cuenta, había alguna película, no me acuerdo qué era, cómo aceptar, buscar ser mujer y no fracasar en el intento. ¿Se acuerdan que era una de Almodóvar, no sé quién era, verdad? Bueno, entonces esto es un poco lo mismo. ¿Cómo ser una universidad ignaciana con los principios, la coherencia, con nuestros planteos
con una oferta realmente significativa, que es lo que se ha dicho, y no fracasar, porque entonces no tenemos dinero para salir adelante. O sea, dentro hay muchas cosas más que salieron en el texto, pero una de las preguntas o de los dilemas más importantes es decir, queremos ser una sociedad con alumnos comprometidos para los demás, pero resulta que los alumnos que pueden venir a nuestras instituciones tienen que tener dinero para pagar las colegiaturas, pues si no esta universidad no se mantiene. Entonces, quisiéramos que vinieran gente de todos los estratos sociales. Hay un investigador en educación, García Huidobro, también chileno, que dice, mientras en la universidad no se sienten en las mismas bancas la gente más pobre y los más ricos y los enseñamos a convivir, no estamos generando la sociedad que buscamos. Entonces, si ustedes todos pertenecen a la misma clase social y solo entre ustedes se relacionan y entre ustedes se apoyan y no tienen la posibilidad de abrirse a otra realidad, pues no estamos generando lo que buscamos. Pero entonces la gran contradicción es que si damos más de la mitad de becas enteras para la gente, ¿quién le paga a los profesores? O sea, porque el gobierno no nos ayuda. Y ahora que le quieren cobrar el IVA a las colegiaturas, ¿verdad? Ya con eso. Bueno, esto también entonces está implicando quizá un modelo organizacional diferente. Si buscamos un ideal de universidad donde seamos más democráticos, donde las decisiones se tomen más fruto de un discernimiento y decisión, no por mayoría, no popular, etcétera, etcétera, ¿qué tipo de organización nos está planteando, ¿no? Entonces, bueno, varias preguntas que no me detengo nos llevaron a eso, ¿no? Otro elemento muy complicado era como el mismo carisma ignaciano. O sea, nosotros decimos, por el carisma, somos una universidad contracultural. A lo mejor no lo somos tanto porque vamos en la misma corriente, pero cuando menos en deseo, no queremos seguir la cultura dominante de nuestra sociedad. Es decir, si tú vas a casi a cualquier otra universidad, ¿para qué forman? Por ejemplo, yo he oído conferencias del TEC en que dicen, vamos a formar a los futuros líderes empresariales de no sé qué. A mí no me interesa formar a los futuros líderes empresariales. O sea, la gente responsable para que cambie esta sociedad, no para que sigan en la escalerita del desarrollo, esperando a ver a qué hora se ponen arriba para llenarse los bolsillos de papeles que no les van a dar sentido en su vida, ¿no? ¿Me expliqué? O sea, no me interesa. Entonces, eso significa ser una universidad contracultural. Y si somos contraculturales, a muchos de ustedes no les va a interesar. O a los papás no les interesa. O, etcétera, etcétera, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, él decía que una de las grandes cosas que había descubierto en su lucha era ir descubriendo en los indígenas gente verdadera. El gobierno era como el mal que había, que era gente falsa. Entonces, decir, me gustó mucho la frase, gente verdadera. ¿Qué podemos hacer para que ustedes como alumnos puedan ser gente verdadera? Gente con valores, gente con criterio, gente comprometida, ¿no? Y personas que entiendan el poder que les da la educación como un encargo de la comunidad para servir. Termino con una experiencia. En la Universidad de Ayú, el director general académico es una universidad de indígenas nuestra que tiene 130 alumnos. Entonces es un indígena mije que había hecho su maestría ya en España. O sea, a pesar de ser indígena mije, uno dice un indígena no es capaz, y estaba ya empezando a hacer el doctorado. Y él dijo, cuando yo termine el doctorado, me voy a venir a la comunidad y voy a ofrecer 2 años gratuitos de servicio porque es la comunidad que me ha sostenido durante todo este tiempo. ¿Y qué es el servicio? Pues a lo mejor ser regidor, a lo mejor ser encargado de los bienes comunales. Imagínense, ¿no? O sea, una persona ya con toda la preparación que podía irse a una universidad como indígena, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, él dice, no, yo regreso a mi pueblo porque allí tengo que responder a lo que ellos me han dado. Bueno, esa es gente verdadera.
Esa es gente que nosotros buscaríamos encontrar, ¿no? Bueno, pues, ¿qué conclusiones saco yo de todo esto y después de esta reflexión? Que la apuesta por tener una universidad, a pesar de todas las crisis y el proceso evolutivo en el que vamos, vale la pena. O sea, yo estoy convencido, a pesar de todo, que vale la pena tenerlos a ustedes aquí y apostar por ustedes. Segundo, que este nuevo modelo y ser coherentes con él es un reto. Y que a pesar de las crisis que podamos pasar, necesitamos para el 2020, eso se hizo en el 2010, poder asegurar las bases para que salgamos reforzados y con la línea muy clara de todas las universidades jesuitas de México, cuando menos, ¿no? Bueno, pues esto nos llevó a soñar y aquí estamos compartiendo con ustedes los resultados. Muchas gracias. Damos la palabra al doctor Javier Sánchez. Bueno, buenas tardes. Yo lo que les voy a ahorita les voy a comentar un poco la presentación, la voy reduciendo porque ya quedó un poco larga en función del conjunto, pero igual luego pueden pasárselas. Primero debo decir que para mí fue una experiencia maravillosa participar en este grupo, entre otras porque era una experiencia libre, es decir, realmente decíamos lo que queríamos, pensábamos lo que pensábamos y se podía explorar y discutir, y yo creo que esa fue para mí un honor ahí participar en este grupo y compartir también con otros colegas de las universidades del sistema educativo jesuita. Por otro lado, comentarles que lo que me parece muy valioso de este documento es que nace no de una deducción teórica, deductiva, sino que nace de la experiencia de los ahí presentes y a partir de ahí construyendo a lo mejor propuestas, tensiones y también elaboraciones teóricas que por supuesto recurren a documentos, etc. Entonces, ahora, empecé con este texto, ahorita que estaban los alumnos era un poco, a lo mejor dos públicos en función de dos cosas, de dos lógicas de presentación. Ahora que estamos más bien maestros y miembros de la universidad, tiene más sentido esta idea. Experiencia o discurso, es decir, es un documento, como muchos otros, que se han gestado y que muchas veces corren el riesgo de volverse un discurso, ¿no? Y lo que decía Luz del Carmen y que dice el documento y que ha dicho el rector es, este es un libro abierto para debatir, para discutir, entonces tiene que nacer una discusión de la experiencia y no volverse un discurso, ¿no? Entonces el sentido del texto es eso, no es establecer ahora un paquete ideológico que hay que repetir, ¿no? En el marco de las universidades, que a veces nos sucede, sino es apunta a un diálogo, a una construcción común. Entonces el sentido de esta presentación es plantear que la lectura del documento que hagamos pudiera ser desde la realidad de hoy de la Ibero Puebla y de mi persona en ella. Me parecía importante presentarlo así. Si yo leo el documento, ¿cómo lo refiero a mi propia experiencia como maestro, como directivo, como estudiante de la Ibero? Entonces, por un lado es una reflexión desde mi experiencia, es la apertura a un debate, y es un documento en el que ahorita centralmente voy a plantear algunas de las tensiones que el documento describe, paradojas, contradicciones, pero que son necesarias para el dinamismo de la universidad. El documento es un documento valiente, porque es la primera vez que yo veo un documento donde explícitamente y redactadamente están puestas las tensiones que genuinamente vemos que existen en nuestras instituciones educativas. Es decir, no es un documento
alguien decía en las expectativas, sí marca una línea, sí da pistas, sí señala senderos posibles, etc. Pero es un documento que dice con muchos pelos y señales, a lo mejor con imprecisiones. Tenemos esta tensión, somos una universidad de colegiaturas altas, donde difícilmente somos pluriculturales. Bueno, ahí está pues, ¿cómo le hacemos para combinar eso? De veras es un problema, habría que plantearse desde ahí. A lo mejor no es tan grave el problema, o a lo mejor sí es muy grave, pues hay que buscar otros esquemas, etc. Entonces es un documento que presenta las tensiones. Entonces, bueno, me voy a saltar sobre los ejercicios que quería hacer y les voy a presentar el contenido del texto. Esta sería un poco la presentación. Los ejercicios, las claves de lectura, el contenido tiene 3 partes. En cada parte les voy a presentar algunos puntos claves que me parece a mí que pueden suscitar reflexión. Traté de rescatar, ya lo presentaba el rector ahora, algunos retos que nacen de aquí, que puede ser como ese, es decir, cómo hacemos más pluricultural una universidad como la Ibero, que ya lo es en alto grado también. Creo que hay muchas cosas que ya suceden. Luego hice un pequeño esquemita pensando en cómo podemos discernir estas contradicciones que vemos. Y a veces somos muy polares, ¿no? Como miembros de la comunidad criticamos a la institución de manera tajante y radical sin comprender a lo mejor la dinámica de una institución como tal, más allá de que sea una universidad. A veces somos rudos con nosotros mismos o a veces olvidamos. Entonces ahí les voy a presentar el ejercicio también del final, lo voy a obviar, y al final a mí me pasó al releer ahora este texto después de un tiempo que me sitúo, además, bueno, soy coautor, participé en el grupo, pero al volverlo a leer me sitúo otra vez como lector y de pronto digo, pues como que le falta esto, como que le sobra el otro, como que se nos fue la mano en tal cosa, y entonces yo mismo hago al final una autocrítica. Entonces, el contenido del texto, este es el contenido, ya lo verán, no me detengo, prólogo, resumen, los elementos constitutivos de las universidades jesuitas a partir de los rasgos fundamentales del modelo ignaciano, qué posibilidades y desafíos para la construcción de universidades jesuitas del futuro, qué posibilidades y desafíos de las universidades jesuitas en el contexto del México. La primera parte tiene estas 3 apartados: la inspiración ignaciana, la estrategia y la universidad jesuita del futuro. No voy a desglosar esto con detalle. Y voy a resaltar algunas cosas. ¿Qué dice esta primera parte? Un eje que marca todo el documento es cómo formamos profesionales capaces de comprender, con toda la fuerza que tiene la palabra comprender. No sé si ustedes han tenido esta experiencia de a veces sentirnos como nada más los juguetes de un discurso que nos precede, ¿no? Cuando abrimos la boca solo estamos siendo el micrófono de un discurso que nos agarró por todos lados, ¿no? Y es como, entonces comprender es como salir de este discurso preestablecido que está como introyectado, manejado adentro de nosotros y decir, a ver, de veras comprendo algo nuevo. Y creo que esa es la tarea con los estudiantes. Y actuar críticamente en relación a los desafíos, así es el texto que plantea la especie humana y el conjunto de la vida hoy, ¿no? Ahí está, a mi modo de ver, el nudo central, cómo generamos en los estudiantes, en nosotros, en los profesores, en los directivos, esta fuerza. Toda la primera parte es muy amplia en resaltar los rasgos de la espiritualidad ignaciana, que a lo mejor, me adelanto a algunos estudios, yo no sé si se puede hablar de un modelo, ¿no? La espiritualidad es viva, es un carisma, es una dimensión. Entonces, cuando decimos modelo, como que lo acotamos. Sirve para efectos prácticos, ¿no? En ciertos momentos, pero los modelos se agotan. Lo que no se agota es un carisma que tiene una vitalidad que desborda modelos históricos. Entonces, es muy importante. Para mí era resaltar que la perspectiva ignaciana, también esto lo dice, son pequeños textos del documento, tiene estos rasgos, ¿no? Primero, parte de la experiencia, no del rollo, parte de la experiencia. Y la experiencia se refiere, creo yo, en buena medida o en alto grado a esa dimensión interior misteriosa que existe en todos los seres humanos. De ahí brota. Si eso no existe, no existe nada. Y eso nos hace ser agentes activos, no activistas, co-creadores y en búsqueda de la realización de la humanidad como un sujeto colectivo. ¿Sí?
vamos en camino hacia algo que va cuadrándonos en un diálogo de la humanidad hacia lograr. Entonces el mundo líquido, pues es líquido a ratos, pero el estado gaseoso, líquido y sólido se interfieren ahí, ¿no? Yo decía, leyendo esto de los tiempos líquidos, a lo mejor jugando con los términos y al riesgo de confundir, a lo mejor necesitamos personas líquidas para mundo sólido, ¿no? Es decir, personas ágiles, frescas, libres, movibles, dinámicas para mundos rígidos, tiesos, petrificados, ¿no? En la cátedra de Alain Touraine se acabaron las instituciones ya no sirven, ni la escuela, ni la familia, ni la universidad, ni el Estado están respondiendo a las necesidades. Entonces un mundo, digo, entiendo la idea del líquido de Bauman, pero a lo mejor habría que pensarlo al revés, ¿no? Y la espiritualidad ignaciana creo que se caracteriza por esa dimensión de vitalidad, fuerza, y si no, no habría durado, ¿no? Tantos años dinámico. Entonces, llevamos con 500. Sí, porque hay algo en el fondo que no es un modelo concreto de un momento histórico, que no es una concreción institucional, sino que es una vitalidad y un modo de ser. Pues bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, resumiendo un poco la primera parte, esta idea de fondo de comprender el mundo, esta profundidad creo que somos buenos en esta idea y la manejamos bastante bien en la universidad, en sus investigaciones, en sus programas, la solidaridad con los menos favorecidos. Nos falta más, pero también hay que reconocer que tenemos el mejor servicio social de todas las universidades de la región. Es indudable que es el mejor servicio social. Sólido, serio, comprometido. Entonces tenemos muchas cosas que la cátedra que acaba de pasar es una reflexión de primer nivel a nivel mundial. Sí, quiero ser muy positivo, no solo, al rato vienen las tensiones. Entonces, bueno, el tema que ya también se rector, planteamiento más del que referimos al padre general, planteamiento de alternativas más que denuncia y un trabajo comunitario más que migración. Y bueno, rasgos, ¿no? Conocer mejor la realidad, trascender discursos, unidad, vigor, y este punto de conciencia epistemológica, cómo sé lo que sé, dónde se inserta y de dónde proviene lo que sé, que a veces... Paso a la segunda parte. La segunda parte tiene dos grandes apartados: tendencias universitarias mundiales y en México, y tensiones y antinomias de las universidades jesuitas ante la realidad. Me voy a concentrar más ahorita en el tema de tensiones. Las tendencias que se pueden revisar ahí, bueno, estas tendencias que ya se comentaban, una crecientísima demanda de educación superior y una creciente oferta de instituciones de muy bajo perfil. Eufemísticamente le llaman universidades de atención a la demanda, ¿no? En vez de universidades patito, que son universidades de atención a la demanda. Y algunas de las patitos no son patitos, también son muy sólidas en algunas cosas, pero bueno. Entonces, tendencias universitarias, el tema del financiamiento de las universidades públicas y privadas en el mundo tiene un problema muy serio. Hay tendencias educativas que ya parece que no tienen vuelta de hoja. Cada vez los estudiantes ya no nos necesitan. Pero hay que pensar en una universidad donde los estudiantes nos necesitan, a los profesores sí nos necesitan, pero de otro modo, ya no en clase, echándonos tantas horas a la semana. Entonces paso a las antinomias, ¿no? La que ya comentaba el rector, acceso a los jóvenes a la universidad. Ahí tenemos una tensión entre incluyente y excluyente, multicultural, unicultural. ¿Cómo podemos ser una universidad de gran espectro si tenemos ese problema? El tema, también lo comentó el rector, de la organización de la universidad, la verticalidad que rige en las instituciones contra lo que hoy incluso en el mundo de muchas organizaciones ya se volvió una organización flexible, la precarización laboral versus más oportunidades. Esta idea de productividad ciega que a veces se copia en nuestras instituciones y que es una copia como de esta tendencia como del ambiente, cuánto das, cuántas horas, cuánto no sé qué, contra confianza, creatividad, flexibilidad, etc. Las tensiones del proceso educativo, ¿no? Esta visión eficientista que de algún modo se reflejaba en esa investigación que comentaba el rector. Pues todos salimos iguales porque nos acreditamos con las mismas acreditadoras, estandarizamos nuestros proyectos educativos con los mismos criterios, tenemos que cumplir las mismas normas,
que no está mal un estándar, es decir, no ese es el punto, sino qué tanto vamos realmente más allá, abriendo brecha, dando cosas. Y luego algo que es muy paradójico, pero al final sigue existiendo un currículum inflexible, como tubular, como se dice, ¿no? Entras a una carrera por un punto de un tubo y sales después del tubo con todo lo que te dio esa carrera, pero no hay comunicantes con otros tubos, ¿no? Entro a comunicación pero no puedo acabar mi carrera en mercadotecnia, o entro a letras y no puedo acabarla en animación digital, es decir, por poner un ejemplo. Esta contradicción profunda, hay tendencias educativas que nos están marcando clarísimo, que los estudiantes, lo decía el rector también, a lo mejor entran con ambigüedades en lo que quieren y a media carrera se enteran por dónde quieren fortalecer su rumbo final y no pueden, salvo hacerme malabares administrativos complejos para poderlo. Entonces ahí hay un tema muy gordo que resalta con mucha fuerza en los niveles. Y luego el que ya también menciona, resultados universitarios. ¿Qué significa ser mejores? Bueno, eso nos suenan conocidas todas, ¿no? Las hemos debatido, etc. Ahora, la paradoja de fondo que a mí me gustaría resaltar aquí, que el documento y las discusiones que tuvimos al hacerlo están, es que aunque logremos nombrar las tensiones, sabemos que tampoco es terriblemente malo que los estudiantes salgan con muchas competencias para emplearse pronto y rápido en la empresa, en Volkswagen, ¿no? ¿Sí me explico? Y sería una irresponsabilidad no darle los elementos para que pudieran hacer eso. Pero ¿cómo a la vez de eso hacemos que no sean mimetizados por esa dinámica de una transnacional, que todo el rollo que nos queramos echar, ¿a dónde se va el dinero de la Volkswagen? Dar estas competencias básicas, pero al mismo tiempo queremos que los estudiantes las vivan, las incorporen de un modo diferente. Entonces, todas las tensiones están marcadas como por esta complejidad, ¿no? No son blancos y negros, eso es lo difícil. Lo mismo lo del currículum inflexible o flexible. El inflexible se puede volver un desorden administrativo brutal en la institución, ¿no? Y puede ser más costoso, etc. Entonces, todas las contradicciones que aquí se presentan tienen asegúnes complejos de visión. Aquí algunos puntos de la segunda parte que resalto. Se habla de las universidades como un microcosmos. Yo le añadí esto de no hay una dentro y una fuera de la universidad. A veces hablamos de la universidad como, en la universidad pensamos el mundo, no, yo lo llevo introyectado, yo al salir. Pero a ver, Javier. Bueno, yo creo que habría que ponerle a los chavos algo de esto y ver si cuadra, si no, enriquecerlo, si les es relevante, si no. Y a mí me gustaría comentar algo que me parece que está en el libro, que no es como, digamos, uno de sus elementos más importantes o centrales, pero, o sea, no explícitamente, pero de alguna manera sí. Para mí retoma esta idea de que la universidad debe ser propuesta, o sea, de que debemos proponer, no que debemos responder, o no que debemos solo responder. Me parece que en estas tensiones, en esta lógica de mercado y tratar de traer estudiantes a costa de lo que sea, como muchas universidades lo hacen, es un poco eso, como darle respuesta a una sociedad que está continuamente en crisis. Y yo creo que ser propuesta es decir hacia dónde vamos, hacia dónde queremos, como un mundo posible para lograr todo esto que queremos. Entonces, en ese sentido yo siento cierta contradicción. Reconozco que los chavos van por otro rumbo, que tienen su propia dinámica, pero ellos vienen aquí y tocan. Y por algo se inscriben en estas universidades. Por lo que tú quieras, pues, pero a mí me queda claro que nuestros chavos no son iguales a los chavos de Tecnología y a los chavos de la UNED. Algo les llama. Y están buscando su camino aquí y no en otro lado. Entonces, eso es algo bueno. O sea, y me parece que esa dinámica en la que están está bien, pero aquí vienen también para formarse. Y entonces, en ese sentido, creo que hay una tensión muy fuerte. O sea, ¿quién les debe decir como universidad para dónde? Porque tenemos un proyecto educativo, porque tenemos programas que no son nacidos de la alucinación, ¿no? Sino del contexto real, de estudios. O sea, me parece que debe haber una coincidencia entre lo que pensamos que debe ser esta sociedad y en la sociedad que ellos quieren. Pero ellos están en búsqueda.
ya no voy a seguir con lo de los shows, pero conste que más universidad mientras menos esté referida únicamente a determinada población. ¿A determinación? Población, que llega gente que nunca pudo estudiar, gente que ve eso, y la categoría, socialmente la categoría jóvenes, pues está muy desdibujada. Pero bueno, yo lo que quería aprovechar para preguntar, bueno, me parece que es yo no voy a conseguir, y que es una aventura padre el haberlo hecho, y es una aventura padre que tuviéramos ahorita iniciar a la campana, de platiquemos, ¿no? Es algo que más bien me parece que se produjo dentro de este gozoso construirlo, pero que finalmente como objeto ahora es algo que requiere o que invita como a, no sé, una metodología de trabajo, una propuesta así, que se discuta cada X tiempo, que se establezcan miembros disciplinares, yo qué sé. ¿Qué se imaginaron ustedes cuando lo terminaron y lo vieron como objeto? Que iba a estarse discutiendo dónde, qué iba a pasar, o cómo llevarlo a propiciar eso, que sí va a ser una aventura, pero que a lo mejor va a ir siendo un deber. Considerando el contexto que ponías, a mí me parece un deber que se nos ocurra platicar sobre eso. El primer paso que dimos, a mí me tocó más por el puesto que yo tenía, pero era irlo presentando en las diversas universidades e ir convocando así como muy oficial, ¿verdad? Y entonces era justamente lo que decía Javier, es decir, miren señores, tenemos este texto, ha surgido de gente entre ustedes, ¿no? Porque también era interesante la representatividad de las universidades. Y es un texto para discutirse, para debatir, abierto, no se ha acabado, y hay muchas cosas provocativas. Entonces, por favor, aquí lo tienen, cada universidad tiene que cogerlo y discutir. Yo creo que una de las universidades que estuvo pues más así como prendida con esto fue el ITESO. O sea, no sé cuánta gente había allí, todos vinculados con la DIC, que es la Dirección de Integración Comunitaria, que será la DGMU, y suscitó un verdadero interés. Haz de cuenta como decir, hijos, hacia allá tenemos que caminar, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, empezaron a discutirlo, pero la verdad es que si te descuidas, pues queda el libro archivado y yo tampoco, como asistente de educación, tenía autoridad para decir, señores rectores, aquí está. Invitaba a los rectores, invitaba a todos, pues sí, pero es difícil, ¿verdad? Entonces, allí yo lo que suponía, y así lo fui planteando, que cada director, por ejemplo, de la Dirección General Académica, del medio, lo que fuera, pues lo retomara y fuera discutiendo los diversos espacios, tanto académicos como, de la academia, de la Dirección General Académica, como de la DGMU, y también de la administración, pues cómo, o sea, si el texto era válido o no, y qué planteaba, ¿no? Pero tienes un límite. O sea, si no hay una iniciativa, si no lo recoge alguien, nosotros ya no podíamos hacer como más cosas, ¿no? Termino con esto. A mí me parece interesante escuchar este texto otra vez, ahora siendo rector, ¿no? Haz de cuenta como me dicen, a ver, mijito, tú dijiste esto, cuando llevo a la práctica, por eso me gustaron que ya las habíamos discutido, las contradicciones estas que pone Javier, ¿verdad? Pues sí, queremos una universidad del futuro maravillosa, pero mañana tengo que pagarte a ti. Entonces, y no puedo contratar a 20 gentes, o por qué no, o lo que dice Javier, ¿verdad? Es decir, pues si no hay un control de tiempos y de gente, qué bonito, todos somos happy y buena onda, pues sí, pero al rato el nivel se da para abajo, ¿verdad? O sea, con todas esas cosas. Entonces, qué difícil es cuando eres autoridad decir, ahora sí, compadre, ahí está el texto, ¿no? Pero de alguna manera me parece que había explícitamente, pues el texto en mí, ahí está, ¿verdad? Y como que vas buscando caminar hacia allá, ¿no? Mira, nada más. Perdón. Nomás sobre esto, no sé si algo más.
Javier. Es un comentario, simplemente en principio decir que me encantó el planteamiento porque permite mirarnos y problematizar en torno al esquema como hábitat, como universidad en un ámbito bastante complejo. Y por un lado, no nos hace caer en darnos golpes de pecho para decir que mal andamos, pero tampoco nos hace caer en el triunfalismo de decir, no, pues después de todo andamos muy bien. Yo lo que aquí diría es que planteadas las tensiones, me parece genial, pero planteadas así, eso me lleva a un asunto maniqueo. Yo más bien diría, las tensiones justamente son extremos, que están tirando de un aspecto, de aspectos de la realidad. Habrá que ver si hay que optar por totalmente ser de aquí o ser de aquí, sino más bien es esta permanente negociación que todo ser humano debe de aprender a hacer para no terminar esquizofrénico en un psiquiátrico, ¿no? Es decir, creo yo que es un planteamiento que ofrece muchas posibilidades de reflexión. Me encanta porque abre el panorama, abre el esquema, no te lleva a asumir una bandera en automático, sino más bien justamente a problematizar y a realmente asumir una realidad bastante compleja. Como bien dices, de repente estoy de acuerdo con lo que decías. ¿Por qué no pensar en personas sólidas, personas líquidas, así lo dijiste, en una realidad bastante sólida, ¿no? Efectivamente, la solidez y la incoherencia de esta realidad nos ha llevado a vivir esquizofrénicamente, ¿no? O sea, vivir en la esquizofrenia, porque todo es tensión, todo es contradicción. Había que entonces, justamente, también nosotros, entrarle a esta idea de abrir nuestro propio pensamiento, nuestros propios esquemas, a entrarle a equilibrar estas tensiones, que no implica renunciar a principios, pero sí reconocer que una realidad no puede hacernos entrar a un radicalismo, porque los primeros caer en la trampa vamos a ser nosotros como institución, como persona. Nada más quería comentar. Yo quería comentar que este ejercicio que hizo Javier y ahorita lo que comentaba Jacinto me hizo pensar en algo que dijo Juan de Sousa, que dice que en esta época es muy fácil que los entes se disfracen de su contrario, ¿no? O sea, que los derechos humanos atenten contra los derechos al interior. Esa idea, digamos, ahí la tengo y digo, eso es muy interesante. Y el ejercicio que hizo Javier, lo que ahorita dices, me parece que corremos ese riesgo al tratar de estar pensando. Digo, me parece muy importante tener la atención, pero pensar que debemos estar negociando todo el tiempo, me parece que es fácil disfrazarnos del contrario. O sea, si este yo que plantea Javier, de repente, por estar en un lugar directivo, te tienes que institucionalizar y entonces dices, yo pienso, pero institucionalmente debo actuar así, el riesgo es eso, es disfrazarnos del contrario. Y me parece que esta idea hay que explorarla más y el ejercicio que hizo Javier se me hace interesante. Yo nada más comentar algo a lo que dices es, a lo mejor la evolución de este texto es, las tensiones son maniqueas, ¿cierto? Es decir, porque te están planteando dos polos como contrarios, y uno es el bueno y uno es el malo. A lo mejor habría que plantear más como paradojas, ¿no? Contradicciones y conceptualizarlas más como qué de un polo hay que tomar y qué del otro hay que mantener en el juego y ir a una reflexión más compleja, más a la manera de Morán, ¿no? Así como se retroalimenta, cómo es necesario que el gordo se coma al chico para que la vida siga, ¿no? Es decir, no es una y el tema de los jóvenes creo que está en esa luchada, es decir, cómo entran los jóvenes al diálogo y dónde hay que mantener tensión con ellos porque no puedes responder, por cierto, el Carmen solo a lo que pide, pero cómo no situarnos sentados cómodamente entre nuestras mágicas conceptualizaciones y los otros están En psicología usamos muchas veces el rollo del soma, es decir, soy tal utopía y mañana tengo que pagar los sueldos. Soy eso, esas dos realidades.
suelos en la autoridad del grupo. Por eso me gustó la idea esta de sólidos, líquidas y gaseosas, ¿no? Plasmáticos. Yo creo que pues este libro fue un compromiso. Cuando lo leímos pensamos que hay que seguirle. Entonces es como el hilo que empieza y, como decía Carmen, con los funcionarios de esta universidad, con no sé qué, con no sé cuándo, porque estamos a veces como el ARU, aquí solitos haciendo nuestro rollo, nuestras clases, no sé qué, pero vamos más allá de la barrera de los 6 o 7 que somos en el claustro. Y necesitamos decir, bueno, ahora vamos a dar un seminario de librito y tal cosa, porque a veces sentimos si somos contracorriente, somos los 6, ¿cómo se llaman los peces que van por la corriente? Los 6 salmones, y nos enojamos y nos discutimos y así, pero mejor hay que irnos también contracorriente, no solo con los muchachos, sino también con la universidad, ¿no? Con los demás compañeros. Ya el seminario para todos los demás, y retomar el libro como un reto, ¿no? Para decir, vamos a seguir trabajando, invitando, haciendo seminarios, no sé qué, con estos temas y otros, ¿no? Me acuerdo cuando vino el padre Gerardo Cortés al seminario de profesores, el semestre pasado dijo, yo creo que a veces los jesuitas sobramos, porque me voy a Acapulco, ahí no hay un solo jesuita, y todos se saben muy bien el PEC. Y les pregunto del PEC, y PEC, y PEC, y PEC, y todos los que están ahí saben. Y nosotros, donde están los jesuitas, a cualquiera le preguntas de PEC y no saben. Entonces yo creo que también es como un trabajo, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer. No, si ya terminaste. Ya. Para conocer un comentario rápido. También a propósito de dónde, cómo hacerle para operativizar este documento, se presentó también a nivel de una junta de todo el SUG, de esas reuniones anuales, ¿verdad? Entonces, pues fue interesante porque hubo alguna crítica y todo eso, ¿no? Me acuerdo que ahí nos dijeron que la contradicción principal que nosotros poníamos entre que tienen que pagar la colegiatura y queremos inscribir más gentes, no la veían como la principal. Porque dice, suponiendo que ustedes hubieran resuelto eso, ya el esquema ignaciano se impondría y todo el mundo saldría así, pues no es cierto tampoco, ¿verdad? Pero bueno, o sea, hubo ya también un debate interesante. Luego, lo que yo pienso también es que si el rector no le interesa, nosotras volvemos a realidades populares, ¿no? Y el rector a veces está tan ocupado en tantos problemas por dar el sueldo y que no se le vayan y que los alumnos tal problema con tal profesor, que entonces dice, mira, no me dejes, no me metas más lío, ¿no? Luego, siguiente, evolucionar. Yo una vez les planteé, en el ITESO, no se conocen los famosos PAPs, proyectos de aplicación profesional, en que hicieron una combinación al mismo tiempo simultánea de servicio social, prácticas profesionales y elaboración de tesis. Entonces a todo el mundo lo mandaban por todos lados del mundo y de la República, y luego allí iba haciendo todo su proyecto, ¿no? Entonces, como tuvieron que crear PAPs, proyectos para 2,000 alumnos, no sé cuántos que cada año iban, hicieron una organización de los diversos saberes como en unas 9 temáticas bien interesantes, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de arquitectura, era sociedad y medio ambiente. Entonces, ahí organizaron entonces todos los contenidos temáticos de manera muy diferente. Y ahí en el ITESO yo les decía, esto es lo que nosotros tenemos, la manera como quisiéramos ofrecer las licenciaturas. Y entonces alguien me decía, sí, ofrécele a un chavo que no tiene ni idea de esto, que en lugar de arquitectura va a tomar reflexión sobre el hábitat y no, ahí se te va a apuntar, ¿verdad? Entonces hacer la transición hacia allá es muy complicado. Entonces tendríamos que empezar por poquito, pero cuando andas casi con el tema de la sobrevivencia, pues no es fácil lanzarte a ir implementando unas nuevas propuestas, nuevas metodologías y todo eso, ¿no? Y luego nomás otro comentario, que
que el seminario se acabó por culpa de ustedes. Porque sí, este que teníamos nosotros allá en México, porque yo me tuve que venir para acá y como porque la idea del seminario ya habíamos hecho otra temática para hacer otro. De hecho hicimos ya una segunda edición de este volumen corrigiendo cosas y ya está, pero no la hemos editado porque pues ya nos vinimos para acá y se acabó el dinero. Bueno, sobre eso. No, yo lo que veo de estas aporías, contradicciones, dilemas, es que es algo parecido al discernimiento. El discernimiento no es entre un bien y un mal. Allí no hay tensión. No, acá son dos cosas, dos realidades. Y por eso no es esquizofrénica. O sea, a lo mejor tú te vuelves esquizofrénico, pero la tendencia es la vida humana. Noche o día, pues las dos, ¿verdad? Pero ¿cómo las integras? Entonces no se trata de anularlas. O sea, que tienes que pagar, saber todo, tienes que pagar, y es bueno, no es malo. Pero al mismo tiempo tienes que crear otro tipo de condiciones, pues sí. Entonces, eso es lo que también Javier en el seminario me acuerdo que insistía mucho. Las tensiones no son, las detectamos para anularlas. Al revés, porque creeremos que ellas nos dan vida y son las que hacen mover la historia un poquito, ¿no? Porque hay esa tensión que obliga a pensar. Yo termino con una frase de Yacuría, que estaba en un congreso de teología. Supongo que todo el mundo sabe quién es Yacuría, el jesuita que mataron allá. Estaba en un congreso de teología en Madrid, algunos que había cada año muy buenos, ¿no? Y entonces González de Cardenal, un gran teólogo español, con no sé cuántas cosas, le dice, bueno, yo reconozco mucho la labor que hacen ustedes, los centroamericanos, con la teología de la liberación. Lo que pasa es que me parece que realmente hacen pocas referencias a los textos de teología que elaboramos en Europa y no sé cuántas cosas, ¿no? Y ella curía que era terrible, ¿verdad? Le dice, hombre, sí, pues mira, yo realmente sí reconozco que nosotros, en América Latina, pues no citamos mucho, dice, porque el problema es que no tenemos tiempo para leer libros, la realidad nos obliga a pensar. ¿Para qué estamos leyendo y citándonos unos a otros? Sino la realidad nos está obligando a pensar, ¿verdad? Y eso es el producto de nuestra... O sea, no nos citamos unos a otros porque es una relación como muy académica, ¿no? Entonces, creo que estas tensiones son los que nos obligan a pensar. Y eso es excelente. O sea, porque es lo que te impulsas. Lo malo es que cuando ya se quiere suprimir la tensión, aquí ya todos somos buenos, aquí todos no sé qué, no sale. Pues yo creo que el tiempo se ha agotado. Agradecemos mucho su presencia y antes de irnos le pediría yo a Teresita, ¿verdad?, si quiere venir a entregar los reconocimientos. Dice la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del área de reflexión universitaria, otorga el presente reconocimiento a Fernando Fernández Font, SJ, por su participación en las jornadas de espiritualidad ignaciana con la presentación del libro Universidades para el Mundo, Universidades Jesuitas de México ante los desafíos del cambio de mundo. Firmada por el El siguiente reconocimiento es para Javier Sánchez Díaz de Rivera, con todo el mismo rollo, ¿verdad?, del diploma. El tercer diploma es para Luz Montes Pacheco, por su valiosísimo. Yo no sé para qué me dan a mí, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos.